El ferrocarril trasandino fue una de las mayores hazañas de la ingeniería ferroviaria sudamericana. Unía Mendoza con los Andes, en Chile, cruzando la cordillera a más de 3.000 metros de altura. Pero su historia estuvo marcada por las interrupciones, los desafíos del clima extremo y finalmente su abandono. Hoy hay dos propuestas en la mesa: reconstruir el trasandino o construir un túnel de baja altura. ¿Cuál tiene más sentido? Vamos a verlo. Diseñado por los hermanos Clark, empresarios británicos que vieron el potencial de conectar Argentina y Chile con un ferrocarril de trocha angosta. Inaugurado en 1910, permitía el paso de pasajeros y cargas entre ambos países. Fue clave para el comercio y el turismo, con trenes de lujo y estaciones que contaban con hoteles. Problemas desde el inicio. En 1934, un aluvión destruyó gran parte del trazado, dejando el servicio interrumpido por años. En 1945 se reconstruyó, pero las fuertes nevadas y avalanchas continuaron afectando el servicio. Entre 1945 y 1984 funcionó de manera interrumpida por las dificultades climáticas. Finalmente, en 1984 dejó de funcionar debido a la falta de mantenimiento y su baja rentabilidad. En el 94, el Estado Nacional le cedió por 30 años el trasandino a la provincia de Mendoza, la cual empeoró la cuestión al construir potrerillos que inundó parte de la traza. Hubo propuestas para reconstruir el trasandino con mejoras en la infraestructura. Se propuso un sistema que soportara mejor las nevadas, con cobertizos en los tramos críticos. El proyecto Ecocargas, parte del Plan Ecovías, fue una de estas iniciativas. Buscaba rehabilitar la vía y mejorar la logística ferroviaria. Para ello, proponía reconstruir la vía y cobertizos existentes, construyendo nuevos para soportar mejor el invierno. Se realizaron todos los estudios de viabilidad por parte de Tecnicagua, empresa impulsora del proyecto. Las obras principales proyectaban la construcción de 18 reparación de 153 kilómetros de vía en muy buen estado general, con arreglos varios y estribos y apoyos de puentes, $25.000 por kilómetro de vía. Reparación de 3.500 metros de cobertizos metálicos existentes, construcción de aproximadamente 2.000 metros de cobertizos antialuvionales nuevos, relocalización del tramo Potrerillos, movimiento de suelos, excavación en roca, 725.000 metros cúbicos, colocación de vía con material, rieles y durmientes, recuperado de 17 kilómetros de vía cuya antigua traza quedó hoy bajo las aguas del embalse Potrerillo, colocación de balasto para nivelación y lastre, 10.000 metros cúbicos, mejoras en obras de arte menores, alcantarillas y tejas, construcción de puentes y viaductos, reutilizando 240 metros de puentes metálicos recuperados que fueron removidos de la anterior traza, movimiento de suelos, terraplenes, 1.275.000 metros cúbicos, construcción de 520 metros de túneles en el macizo Cacheuta, el que podría ser materializado en una sola obra continua o en dos tramos de 260 metros cada uno. Construcción de talleres de vía y obra y recuperación de estaciones, playas y depósitos preexistentes. Construcción de la terminal de intercambio de cargas en la zona franca de Luján de Cuyo. El edificio se levantaría en el predio cedido por la provincia de Mendoza de 90 hectáreas al oeste del Parque Petroquímico Luján de Cuyo. El terminal debía servir como estación de transbordo e intercambio multimodal de cargas y serviría para conectar el transporte automotor de la carretera internacional con ambos sistemas ferroviarios, el de trocha métrica del Trasandino y el Belgrano Cargas, y el Sistema Nacional de Trocha Ancha. Sistema de señalización y comunicaciones. Ello comprende puesto de control de la circulación completo e integral para todo el corredor. El proyecto pretendía operar unos 5 millones de toneladas al año. Sin embargo, en 2007 la licitación fracasó, principalmente por falta de inversores y alto costo estimado. En agosto de 2007, Eurequian adquirió a Tecnicagua los derechos y estudios sobre el proyecto de reactivación del Trasandino. En los 2010, Corporación América, en conjunto con Mitsubishi y otras empresas, propuso el corredor bioceánico Concagua. La clave del proyecto era un túnel de 52 kilómetros de baja altura que permitía el paso de un ferrocarril de carga sin depender del clima. El túnel iría desde Punta Vacas en Luján de Cuyo, Mendoza, hasta Saladillo en Chile. Sus beneficios: evitaría interrupciones por nieve o aludes,
Podría operar todo el año sin necesidad de equipos especiales. Capacidad para transportar hasta 72 millones de toneladas anuales después de completar sus 3 fases. Fase 1, un túnel y vía única. Fase 2, un túnel y doble vía a cielo abierto. Fase 3, 2 túneles y doble vía. El proyecto fue declarado de interés público en 2009 con el Tratado de Maipú. Se creó una entidad binacional encargada de seguir el proyecto y en 2013 la Corporación América presentó los estudios de factibilidad, los cuales deberían haber sido analizadas por el organismo para llamar a la licitación pública internacional. Desde entonces no hay novedades. Reconstruir el Trasandino. Ventajas: nostalgia, potencial turístico, menor inversión inicial. Desventajas: alta vulnerabilidad climática, limitada capacidad de carga, baja rentabilidad. Túnel de baja altura. Ventajas: mayor capacidad de carga, operatividad 24/7, menor impacto climático. Desventajas: mayor inversión inicial, requiere financiamiento externo. Conclusión: Mendoza tiene una ventaja logística clave como principal paso terrestre entre Argentina y Chile. Si no se avanza con el túnel de baja altura, otros proyectos bioceánicos como el de San Juan o el bioceánico norte o el ferroviario de Brasil y Perú podrían tomar la delantera. El futuro del comercio internacional en la región depende de la infraestructura moderna y eficiente. El ferrocarril trasandino fue un icono del siglo XX, pero el siglo XXI necesita algo más. ¿Será el túnel de baja altura la solución definitiva? Deja tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido sobre infraestructura y geopolítica en Argentina.